Hola, ¿cómo están amigos, queridos amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos vayan a escuchar. Nuevamente estamos aquí con nuestro invitado especial, con el médico aquí que nos va a hablar sobre el estrés, pero desde el enfoque médico, pues no, ya que ellos pasan largas horas trabajando con los pacientes y tienen situaciones muy complicadas, como bien ya lo sabemos, todos los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud están con un estrés elevado, me imagino que con el cortisol activado todo el día, pero me gustaría saber cómo manejan ellos el estrés, por eso le invité para que nos pueda hablar y nos pueda detallar. Doctor, buenos días. Me gustaría saber cómo ustedes afrontan el estrés de día a día, cómo trabajan bajo el estrés. O sea, yo me pregunto porque veo, ¿no? Los pacientes que llegan con, con una herida abierta en la frente o a veces tienen que suturar o no sé, son situaciones bien complicadas que yo no podría afrontar como psicóloga, ¿no? Pero ustedes sí lo hacen. ¿Y cómo? Me gustaría saber cómo manejan estos temas, porque de verdad que yo digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Ok, en primer lugar, gracias por nuevamente invitarme. Hola con todos, soy el doctor Miguel y estoy aquí para liberar un poco mi estrés en esta entrevista. Sí, nosotros, los médicos, que somos también seres humanos al igual que todos ustedes, ¿no? Que somos personas que venimos ya con una serie de problemas personales también encima en la mochila, más aún tenemos que enfrentarnos a otro tipo de estrés que es laboral. Común a muchas personas, ¿no? Que cualquier profesión, todo el mundo va a tener sus problemas y su estrés laboral, ¿no? Desde cosas tan complejas como, por ejemplo, un astronauta que está pensando cuándo va a regresar de nuevo a la Tierra, ¿no? De repente, como un escritor que está inspirando la musa de su inspiración y no encuentra nada y ya tiene un plazo para entregar el libro y no ha terminado de escribir nada, ni siquiera ha comenzado. En fin, cada uno va a tener su estrés personal, ¿no? En el caso de nosotros, los médicos, como hay un montón de especialidades y un montón de áreas de trabajo, eso va a depender no solamente de la personalidad de cada uno, sino del área donde está trabajando, ¿no? Sí. Una cosa es atender tranquilamente la consulta médica en un consultorio con aire acondicionado, alfombrado, ¿no? Con las mejores condiciones y con personas que consultan cosas muy puntuales, con mucha calma y que disponemos de mucho tiempo. Otra cosa es cuando de repente esa consulta sucede en el área pública, donde hay mucha presión de los pacientes, donde el tiempo es limitado, donde los recursos son limitados y donde tenemos que hacer muchas veces lo mejor que se puede con lo poco que se tiene y tratar siempre de enfocarnos en ver al paciente como un todo, ¿no? No solamente la parte física orgánica, ¿no? Porque el paciente no solamente es carne y hueso, al igual que nosotros, también tiene una parte emocional, tiene una parte psicológica, tiene una parte espiritual y entonces tenemos que concentrarnos a verlo desde todo punto de vista, ¿no? Entonces tenemos que concentrarnos a escuchar al paciente en el poco tiempito que tenemos, en hacerle algunas preguntas, escuchar sus respuestas, ver el lenguaje no verbal, sus gestos, incluso sus gestos de dolor, examinarlo, pedirle los exámenes que podamos pedirles, darle un tratamiento, de repente, si es que no hemos llegado al diagnóstico, bueno, provisional hasta que tengamos un diagnóstico definitivo, en fin, pero eso también cansa, estresa, porque no es un paciente, es un montón de pacientes que uno va viendo y cada uno es un problema y es un mundo, es un universo diferente a otro, Sí, ¿no? y otra cosita que yo he escuchado es que ya sea de familiares, amigos o cuando estoy en una reunión, ¿no? Muchas veces se quejan que no, ya sea en salud o en INSA, me dicen, he ido donde el doctor, pero el doctor no me ha examinado. Yo esperaba que me examine el doctor, yo quería que me ausculte, pero no he tenido esa oportunidad. Y usted me habla de que no tienen toda la paciencia del mundo, la empatía con el paciente, tienen que observar todos sus gestos, sus movimientos y examinarlos pues para poder llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Entonces hay De muchas. acuerdo a lo que amerite Uh-huh, el tipo de consulta que hace el paciente, ¿no? Si el uh-huh, paciente viene por un grano en la cara, no lo vamos a examinar completamente, ¿no? En el poco tiempo que se tiene, a no ser que uno tenga sospecha de que ese grano en la cara sea más bien parte de un síndrome de otra enfermedad donde hay que buscarle cosas en otro lugar, ¿no? Y eso no hay que dejar pasar, tampoco hay que uh-huh. confiarse, ¿no? Eso. Pero vamos, a que sí, pues el examen que uno le realiza al paciente es un examen
orientado a buscar cosas en especial que tienen relación con la consulta que nos hace el paciente. Por otro lado, también, bueno, nos quedamos en el tema de la consulta, pero y la parte que nos llena de más presión y más estrés es la parte cuando uno trabaja en el área de emergencias, cuando se atienden una cantidad de pacientes, ¿no? Que no son verdaderas emergencias, que no están comprometidas la vida, pero comienzan a llegar pacientes, pero dentro de esos pacientes que no tienen diagnósticos de gravedad, viene uno que otro, sí, con cosas muy serias, donde hay que dejar de atender a los pacientes que vienen con consultas, bueno, ¿no? Relativamente manejables, que pueden esperar un tiempo y llegan cosas que comprometen la vida inmediatamente. Entonces ahí los médicos tenemos que cambiar nuestro chip y entonces ya nos ponemos en el modo emergencia verdadera, ¿no? En el modo shock trauma, en el modo actúa y después piensas, ¿no? Y entonces tenemos que correr, tomar las acciones del momento inmediatamente. A veces no hay cómo pedirle a nuestro personal que nos está ayudando, a todos los colaboradores o a nuestros mismos colegas, decirle, por favor, ¿podrías hacer esto? No hay tiempo de hacer eso. Haz esto, necesito aquello, ponle acá, vamos, llévalo, tráelo. Y bueno, es que en ese no hay tiempo de pensar, no, en ese momento no podemos pensar en nada, sino lo único que importa es salvarle la vida al paciente, no nos importan las formas, no nos importan incluso los procedimientos ni la normativa que pueda haber, nosotros nos zurramos encima de todo porque el paciente es la prioridad y eso es todo lo que tenemos, lo que nos puede importar. Claro, los otros 20 pacientes que están con el dolor de cintura y el dolor de garganta están renegando, requintando y gritando por otro lado, pero todo el mundo está concentrado en lo que verdaderamente se necesita porque ese paciente se puede morir en el momento y ya, listo. Los otros solamente van a renegar cuando terminemos de estabilizar al paciente y ya podemos seguir con los otros pacientes que están estables, ¿no? Pero claro, no tienen por qué entender, no tienen por qué saber lo que verdaderamente está pasando detrás de otras cortinas o en otras salas, ¿no? Pero, y justamente nosotros cargamos con toda esa presión, pero esa presión y ese estrés se atenúa bastante con la satisfacción de haber hecho lo que se tenía que hacer. Eso es lo único que a nosotros nos puede importar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, ya nos quedamos en todo el estrés. ¿Y cómo maneja su estrés usted después de terminar todo este drama que hay? No lo diría drama porque usted lo hace con mucho amor, con mucho cariño, atiende a los pacientes. ¿Cómo regresa, o sea, cómo maneja su estrés regresando a su casa? Bueno, de manera inmediata, ¿no? Ese alivio, esa parte que nos relaja y nos tranquiliza y nos combate el estrés del momento es la satisfacción del paciente que está bien, que está estable, de que hemos podido ayudarlo y más aún, y en la mayoría de los casos, que hemos podido escucharlo. Porque la mayoría de pacientes, ¿no? Mejoran un montón solamente con una orejita que los escuche un rato, ¿no? Entonces, esa satisfacción de por sí ya nos libera bastante la tensión, el estrés. Pero yo tengo un secreto que se los voy a revelar, ¿no? Cuando termino mi jornada laboral, ¿no? Me vuelvo a lavar las manos por enésima vez, como lo estoy haciendo durante casi todo el día, porque entre paciente y paciente siempre tenemos que mantener, ¿no? Las medidas de higiene necesarias, las medidas sanitarias. Entonces yo me lavo mis manitos, me lavo hasta más arriba, me lavo la cara, me seco bonito, dejo todas mis cosas personales que necesito en el día a día y que solamente me van a servir en el trabajo, las dejo en un cajoncito, las dejo todo y listo, me olvidé del tema. Una vez que pongo el pie afuera del establecimiento, me olvido que soy médico, me olvido de todo y que soy una persona más, un transeúnte más que tiene que llegar a su casa atravesando la ciudad, tomando el transporte público, manejando o como sea que pueda llegar, en bicicleta, caminando. Y en ese camino, entonces, un poquito de noticias, un poquito de musiquita, llegando a casa, a abrazar a la familia, a ver a mi esposa, darle un beso, decirle que la quiero mucho, que la amé, que la extrañé durante todo el día, ¿no? Y la esposa me espera renegando, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer esto. Sí, yo también te amo mucho. Y entonces también uno camina por ahí por la casa, le cae un pelotazo del hijo, y papi, quiero jugar contigo. Claro, perfecto, espérate nomás que se me salga el zumbido del oído que me has dejado con la pelota que me ha caído acá y seguimos jugando. Perfecto, muy bien. Y hacer cosas que a uno le gusten, de repente escuchar un poquito más de música, leer algo, no sé, tocar algún instrumento musical, lo que sea necesario, y para nuevamente cargarnos las baterías y estar tranquilos. Muy bien, doctor, gracias más bien por relatarnos todo lo que pasa día a día.
Gracias a ustedes, chicos y chicas, amigos, por escucharnos, por estar atentos a nuestros videos. Me gustaría que vayan a nuestro canal de YouTube y se puedan suscribir. Y me gustaría sus comentarios, qué podemos hablar